El gobierno acaba de abrir otro frente de conflicto de los muchos que tuvo a lo largo de la gestión del kirchnerismo desde mayo del 2003. En este caso el frente de conflicto es con las grandes compañías, las que más facturan en la Argentina, a partir de un cambio por decreto de una ley que le permitirá tener más directores estatales en los directorios de esas compañías. Hay mucha tensión en el sector privado. El grupo Techin, el más afectado en principio, ya está decidido a iniciar acciones legales para impedir que esta iniciativa prospere, y la expectativa del empresariado es que sea el Congreso, en definitiva, el que trate esta modificación. Es uno de los temas que vamos a seguir de cerca hoy en Asteriscos TV. Esta mañana hubo declaraciones del titular de Siderar, Daniel Novegil. Le pidió al Congreso de la Nación que actúe, que tome cartas en el asunto, porque desde la óptica empresaria la ley que estatizó las jubilaciones no puede ser modificada por decreto como pretende hacerlo el gobierno. Nosotros hoy lo vamos a analizar, este tema. Ya están nuestros invitados aquí en el living. En primer lugar, el diputado por el Partido Socialista, Roy Cortina. Varios temas para hablar con Roy. Uno es este, otro es que en principio sería candidato a jefe de gobierno porteño por el Partido Socialista, pero se están tejiendo alianzas, la búsqueda de alianzas para conformar lo que ellos denominan un frente progresista. Y el análisis económico va a estar a cargo de Aldo Abrán, consultor de Exante. Analizar con él qué impacto puede tener esta medida sobre el sector empresario, sobre las inversiones, pero también tratar de ver qué está ocurriendo con el modelo productivo, ¿no? El modelo productivo que destaca siempre el gobierno nacional, y a pesar del cual hay todavía entre 14 y 16 millones de pobres en la Argentina. La Argentina vino creciendo desde el 2003 a la fecha a un ritmo de 8 o 9% anual, a pesar de lo cual continúa el flagelo de la pobreza. Son alrededor de 15 millones de personas las que reciben subsidios de todo tipo. Lo vamos a analizar también con Aldo Abrán. Y para el cierre, se ató el paquete. El oficialismo ató el paquete de alianzas. Cómo se va a presentar a las elecciones del 23 de octubre, cómo se van a tejer las colectoras en la provincia de Buenos Aires, sobre todo un distrito clave. Todo ese análisis en el cierre de Asteriscos TV, como siempre en vivo aquí en Canal Metro. Ya venimos. Que pasamos tanto tiempo acá, sabemos lo que te pasa. Aeropuertos Argentina 2000 es el lugar de donde salen los sueños. En Morón, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias son públicas. www.moron.gov.ar, Municipio de Morón. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Año electoral y de política vamos a hablar y mucho. Lo tenemos ahora con nosotros al diputado Roy Cortina del Partido Socialista. Roy, bienvenido. Gracias. Vamos a hablar un poco de política en la ciudad, pero antes yo arrancaba el editorial con el tema principal de agenda, por lo menos en materia de donde se cocina el poder. Esta iniciativa del gobierno quiere tener la representación en las empresas que marca el paquete accionario, pero inicialmente la ley establecía un tope del 5%. Bueno, hay una discusión muy fuerte, sobre todo en principio con Siderar del grupo Techin. ¿Cuál es tu análisis de este tema? Y que, como siempre sucede en este ciclo del kirchnerismo desde hace 7 años, hay que analizar con mucha precisión las formas y el contenido o el fondo de la medida. Yo disiento con la forma en cómo lo ha llevado adelante esto el gobierno. Me parece que no meritaba un decreto de necesidad y urgencia. Habría que haber buscado un consenso en la Cámara de Diputados. Yo creo que lo podría llegar a haber obtenido. Pero mi opinión personal es que en el fondo de la cuestión yo personalmente estoy de acuerdo. Yo creo que el Estado tiene derecho a tener una representación proporcional o acorde a las acciones que tiene, porque al fin y al cabo esas acciones le sirvieron a esas empresas en su accionar en estos últimos 8, 9 o 10 años. Me parece que aquí, por supuesto, hay un condimento de enfrentamiento político con el grupo Techin, estas polarizaciones que construye permanentemente el gobierno y algunos sectores políticos y económicos que se prestan a esa polarización. Si uno analiza, estamos hablando de pasar de 1 a 3 directores, en algunos casos de 1. En el caso de Siderar sería así. Siguen estando en una minoría importante, que es acorde a las acciones que se tienen. En otros casos son empresas en donde se pasa de 1 a 2 directores, y yo la verdad que no veo... Ahora, Roy, ¿por qué crees que el gobierno, si como vos sostenés, me parece que hay otras fuerzas que piensan como vos en el Congreso, que si la hubiesen consultado esta reforma, hubiesen dado el ok? ¿Por qué crees que se apuró y sacó el decreto de necesidad de urgencia? Bueno, no hay una explicación, no hay alguien que pueda decir esta es la explicación, porque lo han hecho con muchos temas, con muchísimos temas. ¿Hay como un ninguneo del Congreso por parte del Ejecutivo? Bueno, es complicado sacar una ley, es un Congreso muy fragmentado, muy heterogéneo. Siempre es más fácil, desde la óptica de quien está gobernando y quien no respeta, como lo ha hecho muchísimas veces este gobierno, al Parlamento, eludir el Parlamento a través de... La discusión de los decretos de necesidad de urgencia es una discusión que atraviesa todo este gobierno, el gobierno anterior de Kirchner y el actual. Incluso, y también en los 90 se usaron a discreción. Por supuesto. Lo que pasa es que ellos tuvieron una etapa en donde tenían una mayoría muy clara y contundente en el Congreso, con lo cual cuando la presidenta va al inicio de sesiones y dice yo he sido una de las que menos ha vetado y el expresidente Kirchner lo mismo, bueno, pero era ridículo vetar teniendo un Congreso con una mayoría como la que tuvo prácticamente en los 4 años el primer gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner. Yo creo que al contrario, yo creo que puede ayudar a la economía la participación virtuosa entre privado y Estado, si se hace con una lógica constructiva. A ver, que Wall Street esté preocupado, que los privados estén preocupados y que los empresarios están preocupados. A ver, yo pongo un ejemplo. En Estados Unidos, no por el ANSES, ni por un ejemplo similar al de la Argentina, el gobierno de Obama compró el 60% de las acciones de la General Motors y puso el equivalente en su directorio. Es decir, el Estado hoy maneja la General Motors. Algo similar sucedió con la Chrysler y nadie se horroriza. Lo mismo que con la participación de los trabajadores en las ganancias de las empresas. Es también llama la atención, Roy, ahí lo estamos viendo en la foto, bueno, la presidenta y Paolo Roca, el hombre fuerte del grupo Techin. Llama la atención que inicialmente había una especie de alianza entre el kirchnerismo y este grupo, que ahora parece resquebrajarse, ¿no? Bueno, esos parecen ser los motivos que subyacen, por eso vos me preguntás ¿por qué elude el Congreso? Y bueno, porque quizás
hay problemas políticos que nosotros desconocemos en el sentido de enfrentamientos con el grupo Techín. Bueno, yo no descarto que atrás de todo esto obviamente haya una intencionalidad política. Por eso digo que en este ciclo kirchnerista siempre hay que analizar muy bien el fondo del tema que se está analizando, que a veces uno lo puede compartir, y las formas y los motivos. Esto sucedió con el tema de las AFJP, sucedió con la ley de medios, sucede con todos los temas, sucedió con aerolíneas. Por eso también cuando uno integra una fuerza política opositora que es racional, como es el Partido Socialista, siempre tiene que manejarse con mucho cuidado y analizar con mucha racionalidad. Roy, bueno, ganaste ampliamente la elección de autoridades partidarias del Partido Socialista en la ciudad. Ustedes a partir de allí están tendiendo puentes para conformar lo que denominan un frente progresista. El Partido Socialista por un lado, ¿qué otras fuerzas podrían integrar ese frente? Nosotros entendemos que hay una gran posibilidad de romper este esquema que está instalado, que parece que se va a un balotaje en la ciudad entre el macrismo y el kirchnerismo. Nosotros pensamos que si eso sucediera, o es muy difícil que suceda, porque se invisibilizaría a cientos de miles de porteños que que están descontentos con el gobierno de Macri y que siempre apoyaron en la ciudad frentes de tipo progresistas que no estén atados a la suerte del gobierno nacional. ¿Podría ser el radicalismo? Por eso estamos dialogando con el radicalismo y estamos dialogando también con Proyecto Sur, que es fundamental. Lo mismo que con Graciela Ocaña, lo mismo que con el GEN. Yo creo que hay que replicar lo que los socialistas impulsamos con muy buen resultado en la provincia de Santa Fe. Un frente programático, progresista, que respete a todos los actores que conforman ese frente. Si sucede eso, tenemos posibilidad de entrar en el balotaje. Aparentemente está todo dado para que Pino Solanas se lance como candidato a jefe de gobierno y abandone la estrategia de candidato presidencial. En ese caso, y haciendo un poco de futurología y en una alianza con el Partido Socialista, ¿ustedes podrían llegar a ceder el primer puesto como candidato a jefe de gobierno y en todo caso sumarse a ese proyecto? Yo creo que sería una falta de respeto frente a un gran debate que hoy tiene el Proyecto Sur, adelantarnos, porque el mismo Pino Solanas creo que está hablando de fecha tentativa para decidirse el 2 de mayo. Yo creo que tenemos grandes coincidencias con Proyecto Sur y que sería un gran candidato a jefe de gobierno Pino Solanas, pero mientras tanto nosotros mantenemos nuestra candidatura, porque la verdad que las encuestas están dando muy parejas para todos. Roy, gracias. No, gracias a usted. Ahí estaba el líder del Partido Socialista, Roy Cortina. Bueno, pesa fuerte en la ciudad de Buenos Aires y se está intentando armar un frente progresista de cara a las elecciones porteñas. Una pausa y ya conversamos con Aldo Abrán aquí en Asteriscos. Créditos hipotecarios del Banco Ciudad. 20 años cuota fija y los últimos 3 años de regalo. Informate 0822-20400, www.bancociudad.com.ar o en cualquiera de nuestras sucursales. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web, www.asteriscos.tv, las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Y es el gran debate por estas horas, la tensión entre el gobierno nacional y grandes empresas. Son 42 las compañías donde la ANSES a través de sus directores tiene participación. Lo vamos a analizar ahora con el economista Aldo Abrán. Aldo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto. ¿Qué lectura haces inicialmente de esta disputa? ¿Es algo de fondo? ¿Son formas?
No, acá hay también un tema muy importante que en realidad trasciende a las empresas, ¿no? Hoy focalizamos en las empresas, pero acá hay un tema institucional que la gente tiene que entender. Cuando un argentino va y vota, le cede a su gobierno un enorme poder, el poder de los ciudadanos. Y ese poder se podría utilizar en contra de los derechos de los conciudadanos. Entonces, para eso existen las constituciones. La Constitución Nacional, lo que pretenden las democracias republicanas es justamente dividir ese poder en 3 estamentos, que son el legislativo, el poder ejecutivo y el judicial, limitarlos en su uso y además obligarlos a que se controlen. Y ahí es donde empieza una de las grandes fallas de lo que está pasando en la Argentina, pero ya desde hace tiempo, nada más que cada vez se vuelve más una costumbre, que es que cuando uno observa que en el Congreso, desde el Poder Ejecutivo, no va a poder enviar un proyecto que se apruebe rápidamente, se lo saltea con un decreto de necesidad y urgencia. Acá hay una ley que fijaba un límite que le pusieron los legisladores al Poder Ejecutivo. ¿Y qué dicen fue la clave para que la ley saliera, ¿no? Exactamente, pero es un límite que le puso al Poder Ejecutivo los legisladores por algún motivo, y que el propio Poder Ejecutivo legisla cuando no puede por la Constitución Nacional para sacarse ese límite que le puso quien podía legislar. Y uno debería preguntarse, y eso es importante, ¿por qué es que los legisladores deben haber puesto ese límite? Esa es la clave y ese es el fondo verdadero de la cuestión. En general, las democracias republicanas lo que observan es que los gobiernos tienden a maximizar su poder, a buscar un poder hegemónico, y por el otro lado usar ese poder hegemónico para mantenerse indefinidamente en la Casa Rosada, en nuestro caso. Entonces, lo que hacen las instituciones es justamente tratar de limitar ese avasallamiento, y en este caso concreto es tratar de limitar la capacidad de avasallar derechos y de maximizar su poder a costa de la libertad de empresa y de la libertad y del derecho de propiedad. Por eso es que, para que no puedan intervenir y obstruir la labor de las empresas, los legisladores dijeron, bueno, hasta 5% podés poner directores, cosa de poder controlar, pero no te vamos a dar el derecho de intervenir en decisiones empresarias, que no es el objetivo de un director político. Siempre es interesante ir a los pesos para entender ciertas jugadas. Siderar distribuye dividendos por unos 1.511 millones de pesos en su última asamblea. La Comisión Nacional de Valores la declara nula. Aparentemente había un interés de la Casa Rosada de que se distribuyeran más dividendos todavía, y tal vez aquí está uno de los ejes, ¿no?, de la problemática. La intención de la Casa Rosada de que los directores del ANSES tengan más presencia, más poder, para también distribuir más dividendos de las empresas hacia el accionista ANSES, en este caso, que no es más que el gobierno, ¿no? Llama la atención que los accionistas privados no quieran hacerse de las ganancias, ¿no? Y debe ser por algo, seguramente porque esas ganancias van a ser reinvertidas, lo cual la verdad es que a todos los argentinos nos conviene. Así que a mí la verdad que me parece que en realidad, más allá de discutir estos temas de pesos, tenemos que empezar a discutir los temas que hacen a las instituciones argentinas, porque hoy son los empresarios que se están viendo perjudicados por un decreto de necesidad y urgencia que es inconstitucional. Ayer fueron los que aportaban al sistema de FJPs, ¿no?, sus ahorros, y que inconstitucionalmente fueron confiscados. Tenemos que empezar, en todo caso, a quejarnos en cada ocasión en que se violentan los derechos, para que en algún momento nuestros gobiernos encuentren un límite. Hay, ¿no?, fuertes versiones en los mercados, Aldo, de que la ofensiva esta, que por un lado podría tener un fundamento, si la ANSES tiene 30% en una empresa, si por ley el Congreso lo modifica, bueno, que tenga la participación acumulativa que le corresponde en este tope del 5%, si el Congreso modificara la ley. Pero hay fuertes versiones en el mercado de que la ofensiva no se detendría ahí, y que después se buscaría que esos directores tuviesen más poder del que tenía inicialmente, porque el gobierno sostendría que están defendiendo el interés general o el interés común. Y en ese caso sí, ese 30% podría llegar a convertirlos en, no te diría fuertes dueños de la empresa, pero sí con un poder de decisión para tomar medidas como reparto de utilidades, por ejemplo.
Sin lugar a dudas, cuando uno le da excesivo poder al Estado, corre el riesgo de que se violenten los derechos de propiedad de aquellos que invirtieron en esas empresas. Justamente por eso se les suele poner ciertos límites, más cuando venimos de experiencias no muy lejanas, fatídicas en ese sentido, porque hay que recordar que hay una empresa y una situación en una empresa que tiene directores del Estado, que es Papel Prensa, en la cual verdaderamente se han dado cosas que son calamitosas e inexplicables, y nosotros hoy le pedimos a los accionistas de las empresas que van a recibir nuevamente directores políticos que se queden tranquilos. La verdad. Bueno, está el famoso episodio de los guantes de box del secretario Guillermo Moreno. Hoy justamente un fiscal está pidiendo que se defina si se cometió un delito. Guillermo Moreno tiene prohibida la entrada a Papel Prensa por orden de la justicia. Bueno, es un episodio sí que avergonzó, creo yo, a las instituciones y al gobierno nacional. Pero acá el tema de fondo también tiene que ver con si no hay una ofensiva, un cada vez mayor interés por parte del gobierno en la estatización de capitales privados, ¿no? Hay como un camino emprendido ya desde hace tiempo a que la injerencia del Estado en las empresas sea cada vez mayor. Lo que pasa es que cuando un gobierno tiende a buscar el poder hegemónico, uno de los límites que encuentran para ejercer ese poder, sin lugar a dudas, está en la libertad del otro, ¿no? En la libertad de los empresarios y el derecho de propiedad. Y lamentablemente, si este camino se continúa, si bien hoy parece estar lejos, podemos llegar a terminar en una economía chavizada, ¿no es cierto? Y justamente, ¿cuál fue el objetivo en su momento cuando empezó su camino Chávez? Bueno, no tener límites en el ejercicio de su poder. Los venezolanos se lo permitieron y hoy están que no saben qué hacer. Bueno, esperemos no llegar los argentinos a esa situación. Una línea de cierre. Aldo, sabemos que estás en un nuevo proyecto vinculado con una fundación. Definímelo en una línea y ya hablaremos sobre el mismo. No, esta es una nueva fundación que se llama Libertad y Progreso, surge de la fusión de otros tres centros de pensamiento, y la idea es gestar políticas públicas y difundirlas que respeten justamente la libertad y que respeten los derechos de los ciudadanos. ¿Cuándo se pone en marcha? El lanzamiento formal va a ser a mediados del mes de mayo. Bueno, suerte con eso. Muchas gracias. Ahí estaba el economista Aldo Abrán, todo su análisis sobre el tema principal de agenda política y económica, el interés del gobierno nacional en tener cada vez mayor injerencia en las 42 empresas, parte de las 42 empresas que más facturan en la Argentina. Una pausa y ya cerramos. Los que pasamos tanto tiempo acá, sabemos lo que te pasa. Aeropuertos Argentina 2000 es el lugar de donde salen los sueños. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Bueno, Gabriela, se ató finalmente el paquete. Comentábamos en el programa anterior la reunión que habían tenido Cristina y Scioli, y finalmente ya está la estrategia electoral, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, con el tema de las colectoras, ¿no? Es que después que el gobierno reglamentó el uso de las listas de adhesión, como la llaman ahora, Scioli hizo su primera movida con los intendentes que mencionábamos antes, los intendentes vecinalistas, que son los que más le interesan para que se adhieran, para que hagan una colectora y contribuyan a su candidatura a gobernador. ¿Con quién ella se reunió? Con Gustavo Pulti de Mar del Plata,
con Enrique el Japonés García de Vicente López, tiene una reunión pendiente con Ricardo Iboscus de San Martín, con quien también ya hizo acuerdos en otras elecciones, y también con el intendente de Pinamar, con quien aspira a llevar en una boleta colectora. No fue fácil igual, porque el gran granito que tiene Scioli en la provincia de Buenos Aires es Martín Sabatella, ¿no? Martín Sabatella está jugando una estrategia en paralelo, y para cualquiera de las opciones que está manejando necesita un ok de la Casa Rosada. Sabatella se viene reuniendo con Carlos Zanini, el secretario de Legal y Técnica, y también con Juan Manuel Abalmedina, el secretario de Medios, que tiene esa función formal, pero entre los dos se constituyeron los grandes armadores del esquema electoral del kirchnerismo. Curioso el poder que está acumulando Sabatella, por lo menos a nivel opinión pública. Se reúne, participa en el acto de lanzamiento de la fuerza de Luis Delía en primera fila. En estos días lo hemos visto también en primera fila con la ministra de Seguridad, Nilda Garré. Indudablemente es un hombre muy considerado en la Casa Rosada, y la presidenta lo quiere tener en la primera línea de combate político, ¿no? Los dirigentes que trabajan con Sabatella están conformes con el punto en el que se encuentra su candidatura en cuanto a la intención de voto, pero quieren que no sea solamente una candidatura aislada, sino que también sea parte de un acuerdo con el kirchnerismo para poder llevar también candidatos a diputados y a senadores nacionales. ¿Cuáles son los esquemas posibles? Que Sabatella presente sus propios candidatos a senadores y diputados y solamente lleve en su boleta a Cristina Kirchner como candidata a presidenta, o que armen un frente e integren listas de diputados nacionales, básicamente, en las cuales Sabatella ya tiene 3 nombres que quiere jugar sobre la mesa, que son los del exfiscal Hugo Gañón, los del diputado Ariel Basteiro, que dejaría Ituzaingó, la candidatura por Ituzaingó, para sumarse a la lista de candidatos a diputados nacionales, y el tercero, el exdiputado Carlos Raimundi. El punto fuerte de Sabatella, indudablemente, la zona oeste del conurbano bonaerense, también algo en la zona norte, pero dicen en el sciolismo y los caciques del conurbano que les será muy difícil penetrar el núcleo duro, la zona sur del conurbano bonaerense, donde el peronismo espera hacer una buena diferencia. Por lo pronto, Scioli se reunió con quien fue el delfín de Sabatella y es hoy intendente de Morón, Lucas Gui, obviamente que es para establecer un esquema de convivencia, porque seguramente no va a ser Lucas Gui colectora de Scioli, sino que va a acompañar la candidatura de su padrino lo entrevistamos el miércoles pasado en la radio, en Radio El Mundo. Lucas Gui, que va por la reelección en su municipio. Bueno, ahí está, se empieza a dejar en claro cuál es la estrategia del oficialismo en un distrito clave como la provincia de Buenos Aires. Nos vamos, nos reencontramos como siempre el martes próximo a las 13 en vivo con esto que es Asteriscos TV, y pueden seguir toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv. Chau.